Les saludo con la paz de Dios. Dios les bendiga en grande manera, mis hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes en este lugar. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras, queridos hermanos. También invitamos a mis hermanos en transmisión que participen de este momento de la palabra del Señor. Vamos a abrir la Escritura en el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo 15. Aleluya. Aleluya. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Damos también la bienvenida a mis hermanos que están en la transmisión, igualmente alimentándose de la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Si ya tenemos a consideración Éxodo capítulo 14, versículo 15, vamos a leerlo todos juntos y en voz alta, amados hermanos. Dice así la Escritura en dos ocasiones este mismo texto. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Nuevamente. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Amén. Ocupe su asiento, hermano. Gloria a Dios. El tema de esta tarde lo he titulado Tiempo de actuar, no de orar. Tiempo de actuar, no de orar. Y antes de iniciar, hermanos, quiero aclarar que con este tema no se le está restando importancia a la oración. No estamos diciendo que no se debe orar o que no trae beneficios la oración, claro que sí. Pero vamos a considerar por qué muchas veces ya es tiempo de actuar y no de orar. Como cristianos tenemos nosotros un tiempo de preparación, principalmente en la disciplina de la oración, porque la oración es una disciplina muy buena, la cual todos debemos observar. Y cuando no sabemos de qué manera actuar ante alguna circunstancia adversa, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Doblar rodillas, orar y pedir al Señor su ayuda, su guianza, su dirección para saber cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que responder, qué hacer, porque nosotros a veces no sabemos cómo hacerle, hermanos. Y es allí cuando la respuesta de Dios llega y la mente es alumbrada. Viene la palabra de Dios, viene la respuesta de Dios como un pensamiento que cruza en nuestra mente, hermanos. Y también Dios nos habla a través de la Biblia. Nos da el texto adecuado para la necesidad, para la pregunta que nosotros tenemos. Y ahí nos dice el Señor qué hacer, cómo hacerle, hermanos. Cuando la respuesta ya es dada a nosotros, entonces es momento de cesar la oración, es momento de dejar de pedir, es momento de dejar de orar y empieza la acción. Termina la oración, pero empieza la acción. Por esto hemos de considerar que hoy es tiempo de actuar, no de orar. Y no es restarle la importancia a la oración, hermanos, como les decía en un inicio, sino ser sabios y entendidos para tomar el triunfo que Dios ya nos dio, porque Dios ya nos dio la victoria, hermanos, ya es dada la victoria. Solamente tenemos que tomarla con nuestras manos, amén, porque nosotros siempre estamos en victoria, hermanos. Como decía el apóstol San Pablo, estaremos por momentos derribados, pero no destruidos. Así que, hermanos, Dios está con nosotros. Vamos a ver cuándo es tiempo de actuar y no de orar. Número 1, hermanos, ¿cuándo es tiempo de actuar y no de orar? Cuando el problema está encima. Cuando el problema está encima, hermanos, nosotros debemos de actuar. Tristemente, nosotros caemos en el grave error de querer arreglar un problema cuando ya ha avanzado o ha crecido mucho ese problema. Y sucede a menudo con el tema de la salud. Cuando muchas personas acuden al médico, resulta que ya es muy tarde y les dice el médico: mire, sus estudios salieron mal, ya no hay nada que hacer, ya no hay tratamiento, ya no hay cura para usted, ni siquiera haciéndole operación, ya no puede usted salir de esa enfermedad. Entonces es muy lamentable escuchar las palabras: es demasiado tarde, dice el médico, no se puede hacer ya nada. Nosotros como cristianos
¿Qué debemos hacer, hermanos? No debemos nosotros caer en estas situaciones de querer orar cuando el problema ya está encima, cuando ya nos está ahogando, cuando ya tenemos o sentimos el agua hasta el cuello, hermanos. ¿Qué debemos hacer para no caer, hermanos, en estas situaciones? Nosotros debemos hacer oraciones preventivas. Oraciones preventivas. El mundo dice, más vale prevenir que lamentar. Pues nosotros también debemos de tomar esa parte de ese dicho, pero en la oración. Cuando estamos nosotros tranquilos, cuando estamos nosotros bendecidos, cuando estamos en bonanza, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hay que orar. Si todo está bien, gloria a Dios, hay que orar, hermanos. Hay que pedir la fortaleza a Dios. Hay que pedir, hermanos, que aumente nuestra fe. Hay que pedirle al Señor resistencia para cuando venga el problema. Pero tristemente hay cristianos que empiezan a orar cuando ya tienen el problema encima, cuando ya se están ahogando. ¿Qué hizo el profeta Jonás cuando ya estaba en el vientre del pez y que sintió, hermanos, que ya era su final? Dice la Biblia que oró a Jehová desde el vientre del pez. Pero la misericordia de Dios, hermanos, Dios lo escuchó aún desde el vientre del pez por su misericordia, porque Él siempre tiene para nosotros oído para atender nuestras oraciones, aunque muchas veces ya está fuera de tiempo, pero Dios es misericordioso, hermanos, y nos oye aún ahí, porque Él dice, clama a mí y te responderé, aleluya. Por esto, mis hermanos, debemos hacer oraciones preventivas. ¿A qué se refiere esto? A orar antes que vengan los problemas o las tentaciones. Hermanos, porque la tentación viene de repente, cuando menos lo esperamos, de donde menos lo esperamos. Y si no estamos fortalecidos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, vamos a caer en la tentación. Facilitos, vamos a ser presa del diablo. Fácil, vamos a caer en pecado porque no hay una preparación, porque no hubo preparación. Es por esto, hermanos, que el Señor Jesucristo, con mucha insistencia, le dijo a sus discípulos, velad y orad. Dos cosas. Si usted lee en los evangelios, constantemente les decía, velad, orad. ¿Por qué tanta insistencia, mis hermanos? Para que sus discípulos estuvieran preparados y no tuvieran que lamentarse después. Y es lo mismo que el Señor nos sigue diciendo hoy en día, velad, orad, prepárate para lo que viene. ¿Y cómo? En oración. Pero no cuando el problema ya esté encima. No, hermano, antes hay que pedirle al Señor. Vamos a ver algunas citas bíblicas, hermanos, en San Mateo, hablando de la insistencia de nuestro Señor Jesucristo en que velemos y oremos para que no nos agarre la tentación desprevenidos. San Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 20 y por separado el versículo 42. Amén. San Mateo capítulo 24, versículo 20 y versículo 42. Aleluya. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor así en el versículo 20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Le habla al pueblo de Israel, hermanos, a futuro, que la oración fuera, que su huida, su escapatoria, no fuera en tiempo de invierno ni en día de reposo. Pero nos damos cuenta que les está anticipando que oren antes, porque ya para qué van a orar si ya la persecución está en esos días, como dice aquí, en invierno o en día de reposo. ¿Ya de qué sirve que oren? Ya el Señor ya no puede actuar allí, por eso les dice con tiempo, oren para que no suceda en invierno ni en día de reposo. Versículo 42 de ahí mismo, San Mateo 24. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cuándo es el tiempo de velar y de orar? Antes de que venga nuestro Señor, no cuando ya esté. ¿Qué van a hacer muchos cristianos cuando se hallen en la gran tribulación y que aparezca el anticristo? Orar. Pero demasiado tarde será, porque esto debió haber sido antes
de que viniera el Señor, no ya cuando está manifestado el anticristo, no cuando ya están las cosas horribles. No, hermanos, por esto es orar, velar antes. Ahora ahí mismo en San Mateo capítulo 26, versículo 41. San Mateo capítulo 26, versículo 41. Gloria a Dios. ¿Qué dice otra vez? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, insistente el Señor, velen, oren, para que no entren en tentación. Se está previniendo el Señor y les está diciendo para que no caigan. No dice que oren ya cuando cayeron en tentación, porque ahí la oración ya no va a ser líbrame, sino que ya pecó, ya está el pecado allí, hermanos. Ahora lo difícil es volverse a levantar, restaurarse. Se siente uno, hermano, sucio, como David cuando pecó. Hermanos, por esto más vale velar y orar antes para no entrar en tentación. Por esto, mis hermanos, el Señor insiste que es tiempo de actuar cuando el problema está encima, porque ya nosotros tenemos la fuerza de Dios, ya nosotros tenemos la dirección de Dios, tenemos todo el poder del Espíritu de Dios, la palabra en nuestra mente y corazón. Ya sabemos cómo hacer, ya sabemos dónde ir, ya sabemos cómo hacerle, hermano, en el problema, pero no estar ya doblando rodillas cuando ya sentimos el agua hasta el cuello, mis hermanos. ¿Por qué cree que los discípulos no tuvieron la suficiente fuerza cuando llegaron a aprender al Señor Jesús en el huerto del Getsemaní? ¿Por qué cree que el apóstol Pedro por poco mata a Malco, el siervo del sumo sacerdote? Recordemos que agarró la espada, hermanos, y le dio a la oreja. Pero él no quería cortarle la oreja, quería matarlo por defender al Señor Jesús. Pero bueno, ahí vemos que no tuvo fuerza, no tuvo resistencia, tuvo miedo, actuó impulsivamente el apóstol. Estaba en su carne, porque era su carne actuando. Se da cuenta, cuando uno no vela ni ora, la carne luego sale a la defensiva. Nuestro yo, por esto, hermanos, vemos que no tuvieron suficiente fuerza para resistir. Pedro, pues ya sabemos lo que hizo. Aparte, negó a Jesús 3 veces. Se avergonzó, tuvo miedo, hermanos, y dijo, no conozco a ese hombre. Y si por esto, hermanos, fuera poco, ¿qué hicieron el resto de los discípulos? Dice que huyeron cuando llegaron a prender a Jesús. Salieron corriendo despavoridos para que no les fueran también a hacer algo ellos, no los fueran a llevar a la cárcel o a la muerte. Miedo, afloró, hermano, el miedo. Por esto vemos, queridos hermanos, que no tuvieron fuerzas. ¿Y todo a consecuencia de qué? De que no hubo oración preventiva. No hubo, hermano, oración, sino que cuando tenían que orar, cuando era el tiempo de orar, ¿qué hicieron? Dice la Biblia que se durmieron, que 3 veces el Señor le dijo, velad, orad conmigo, los invitó a la oración. Pero dice que el Señor se apartó a orar y cuando regresó los halló dormidos. Después, otra vez les dice, oren. Se va y luego otra vez regresa y los encuentra durmiendo, hermanos. Ahí están las consecuencias, mis hermanos, porque cuando el tiempo es de orar, uno no lo aprovecha. Uno está dormido, uno está metido en las redes sociales, otros están metidos en el trabajo, en las ocupaciones. Por esto, hermanos, hay que darle lugar a la oración, pero cuando es el tiempo de orar, ¿sí? Pero cuando es tiempo, hermanos, de ponernos en la batalla, pues ahí ya no hay que orar. ¿Se imagina, hermanos, que se presentara un endemoniado, una persona poseída de espíritu maligno? ¿Usted cree que es el tiempo de orar? Es el tiempo, hermanos, de reprender, porque ya antes tuvimos que haber orado, de estar listos, porque el enemigo, hermanos, de repente se manifiesta, y es allí donde necesitamos estar revestidos del poder de Dios, porque si no se nos viene
encima ese espíritu, ese demonio, hermanos, y vamos a salir avergonzados, como dice la palabra del Señor, por no tener preparación espiritual. No es el tiempo de estar clamando de rodillas, es el tiempo de hecho fuera en el nombre de Jesús. Por esto, hermanos, hay tiempos para orar, pero tiempos de actuar. Y cuando el problema ya está encima, hay que actuar. En el pasaje que leímos al inicio, ¿cuál fue el pasaje que leímos al inicio del tema? Éxodo 14:15, hermanos. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí?, le pregunta. O sea, ¿por qué oras? ¿Por qué te diriges a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? El trasfondo de este versículo es en el capítulo 14, cuando los israelitas salieron de Egipto, hermanos, y estaban frente al Mar Rojo, pero de repente regresaron a ver atrás y resulta que estaban tras ellos el ejército de Faraón, toda su carrocería, los caballos, lanzas, bueno, todo el armamento de Egipto, hermanos, porque los iban a matar, los iban persiguiendo para quitarles la vida. Ya no había escapatoria, pues tenían el mar frente a ellos, ni para regresar para atrás, porque ahí estaban ellos, los egipcios. No había salida, hermanos, no había salida ya. Entonces, ya no había tiempo, hermanos, de orar. Ya no había tiempo para ellos de estar de rodillas, de estarse preparando en oración, ya no era tiempo. Por esto, hermanos, era tiempo de actuar rápido, ya, porque ya la respuesta se tenía que ver, hermanos, ya no era de esperar a ver hasta que me conteste el Señor, no. Dice aquí en el versículo 10 del capítulo 14, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Rogaron, se espantaron. Pues es una reacción, hermanos, natural o lógica. Si usted y yo nos enfrentáramos a una situación así, no creo que lo tomaríamos muy a la ligera, riéndonos, bien tranquilos, ¿no? Pues vienen contra mí para quitarme la vida. Pues obviamente el corazón, hermanos, empieza a latir fuerte, nos desesperamos, gritamos, y eso hizo el pueblo de Israel, mis hermanos. Dice que en ese momento clamaron a Jehová. La gente de hoy en día y que no conoce a Cristo, invoca a Dios a su modo. Dicen, ay Jesús, Dios mío, ¿sí? Y otras expresiones más. Entonces el pueblo hizo esto. Era tiempo, hermanos, de actuar. Jehová le dijo a Moisés, en otras palabras, marchen, caminen, sigan adelante. E inmediatamente le da la estrategia para vencer. Versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hermanos, ¿qué le da Jehová a Moisés? La estrategia para que venzan, para que se libren del faraón, porque la petición era salvar sus vidas, librarlos del ejército de faraón. Así que, hermanos, dice el Señor a Moisés, alza tu vara. Traía él la vara con la que había hecho prodigios delante de faraón, hermanos, la llevaba en su mano. Dice, y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Hazlo tú, háblale al mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hermanos, ahí estaba la respuesta ya. Pero ¿qué tuvieron que hacer? Actuar, moverse. Tuvieron ellos que caminar, marchar, como dice aquí. Y ya les dio el Señor la estrategia. ¿Por dónde iban a conducirse? Por en medio del mar, pero en seco, teniendo al uno a un lado, al otro, paredes de aguas, hermanos. Es allí, hermanos, donde decimos que el tiempo de actuar, hermanos, es cuando nosotros ya tenemos un tiempo de preparación también. Ahora la pregunta, ¿qué tenemos en nuestra mano? ¿Qué tenemos en nuestra mano? Pero no hablo físicamente. ¿Qué tenemos en nuestra mano? ¿Qué recurso, aparte de la oración, tenemos?
Nosotros en nuestras manos, ¿qué recurso? Hay que alzarlo en el nombre de Jesús. Moisés tuvo que alzar la vara. Ahora usted y yo tenemos que alzar esos recursos que el Señor nos puso en la mano, aparte de la oración, porque el Señor nos va a dar una estrategia para vencer. Vencer no solamente al enemigo, la tentación, el pecado. Probablemente usted tenga un problema económico, probablemente usted tenga un problema de matrimonio. Mis hermanos que están en transmisión probablemente se enfrenten a una necesidad de índole de esta vida, pero es allí donde dice el Señor: alza tu vara, yo te he dado cosas, yo te he dado inteligencia, yo te he dado capacidad, alza eso que tienes, álzalo. Entonces, hermanos, así vamos nosotros a vencer cuando los problemas ya estén encima. Pero le repito y recalco, no es momento ya de orar, sino de actuar para vencer y tomar la victoria. Amén. Gloria al Señor. Continuamos, mis hermanos. ¿Cuándo más es tiempo de actuar y no de orar? Número 2, cuando hay necesidad económica en el hogar. Cuando hay necesidad económica en el hogar. Hermanos, en este punto todos padecemos. Díganme, de los que están aquí, o a lo mejor de mis hermanos en transmisión, ¿quién no tiene problemas de dinero? ¿Quién dice: a mí me sobra el dinero? Yo tengo para aventar para arriba el dinero, tengo para regalar si quiero. Yo creo que ninguno tenemos esa holguez de decir: a mí no me falta nada, yo estoy bien económicamente. Vamos a la escritura, hermanos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Busque segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Vamos a leer de los versículos 1 al 7. Gloria a Dios. Si ya lo tiene, glorifique el nombre de nuestro Dios. Amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 1 al 7. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, esta historia que como encabezado dice: el aceite de la viuda. Ya vamos a saber de quién se habla. Gloria a Dios. Dice la escritura así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Gloria a Dios. Un milagro sucedió aquí, hermanos, es un milagro de Dios. Pero más allá de lo que vemos como milagro de Dios, hay que analizar esta situación. Hay que analizarla detenidamente, mis hermanos. Estamos hablando que es tiempo de actuar cuando hay necesidad económica en el hogar, no de orar. Hermanos, las preguntas que surgen al leer este capítulo, estos versículos: ¿por qué llegó a esta situación extrema la mujer? Porque ella, hermanos, estaba endeudada. ¿Por qué llegó hasta esta situación? Y que ya el acreedor se iba a llevar como esclavos a sus 2 únicos hijos. Y si se los quitaba, ella iba a ser una mujer desamparada totalmente, porque en estos tiempos bíblicos, que sobreviviera una mujer, hermanos, viuda,
era casi imposible, porque no había trabajo para las mujeres, era el varón quien sustentaba a la esposa, la mujer, y una viuda era considerada una persona siempre en pobreza, porque ya no había el sustento del varón. Así que, hermanos, se imagina lo que le esperaba a la viuda, sola y sin hijos varones que le ayudaran en su situación económica. Y la pregunta es, ¿por qué llegó a esta situación? ¿Por qué la deuda? ¿Quién fue el responsable de que ella estuviera endeudada? Hermanos, y es aquí donde dice la Biblia que su esposo había muerto, y la dejó desamparada, pero aparte la dejó endeudada, y luego con 2 hijos que probablemente eran menores de edad todavía. Y aquí la viuda le recuerda al profeta Eliseo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. O sea, por vida espiritual, por ser un varón de Dios, hermanos, no había algún reproche. Estaba diciendo la verdad la viuda sobre su esposo. Había sido un varón espiritual, dijéramos nosotros, ¿no? Pues un siervo de Dios, espiritual, temeroso de Dios, buscaba a Dios, ejemplo de buscar a Dios, de servir a Dios, todo bien en ese aspecto. Pero falló en otro aspecto. ¿En qué aspecto falló el varón? En la economía de su casa. Ahí es donde a veces nosotros podríamos ser espirituales, buscando a Dios, estando en el templo, sirviéndole a Dios, pero estamos fallando en proveer para nuestra casa, para nuestra familia. Y a veces hacemos cosas, hermanos, que perjudican a nuestra familia. No sabemos si este varón, hermanos, este siervo, pidió mucho dinero prestado, no sabemos qué tipo de negocio, cuál fue, hermanos, el movimiento que hizo que quedó con la deuda. Y le sorprendió la muerte y le quedó la deuda a la mujer, a la mujer viuda. Entonces, por esto, mis hermanos, hay que tener mucha sabiduría de Dios. Si usted es padre, si es madre de familia, o igual hijo de casa, hermanos, podemos meter en problemas a nuestra familia por hacer las cosas mal, por no saber administrar, por meternos en negocios que en vez de hacer rendir, nos pueden perjudicar y endeudarnos, hermanos. Esto le pasó a este siervo de Dios. No supo administrar su economía y pasó a afectar a su familia. Entonces, mis hermanos, en esto fue lo que falló, se endeudó. Y hermanos, pues ahí vemos que el acreedor, para cobrar la deuda, se llevaría por esclavos a sus 2 hijos. La mujer desesperada, hermanos, usted póngase en el lugar de la viuda, que tuviera usted esta situación, que van a meter a la cárcel a sus hijos por no pagar. Entonces, ¿se imagina la desesperación? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sabía ella qué hacer, hermanos. Y por esto le clama al profeta Eliseo: ayúdame. En otras palabras, ayúdame, haz algo. Pero pues le preguntan: ¿qué te haré yo? ¿Qué quieres que yo haga? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Yo en qué te puedo ayudar? Hermanos, es cuando ella clama por ayuda. Pero por esto el tema: hay tiempos de actuar, pero también hay tiempos de orar. Y ahí ya no era tiempo, hermano. Ahorita vamos a ver por qué ya no era tiempo de estar en oración, porque ya la situación apremiaba, hermano, ya se los iban a llevar a los hijos como esclavos. Y hermanos, notemos que Eliseo oró por la viuda, le dijo: ven, vamos, arrodíllate, vengan, muchachos, vengan, arrodíense con su mamá, vamos a orar y nos vamos a poner en ayuno de 40 días. ¿Verdad que no? No dijo nada de eso Eliseo. No les dijo: vamos a clamar a Dios, vamos a orar, vamos a ayunar. No les dijo eso. Al contrario, ¿qué les dijo, hermanos? ¿Qué le dijo a ella? Declárame qué tienes en casa, con qué cuentas, que tienes en tu casa para salir del problema que ya está ahí, el problema. Por esto, mis hermanos, era tiempo de actuar. Era tiempo, hermanos, de que actuara la mujer.
Y Eliseo le dio una estrategia para conseguir el dinero. Fíjense, hermano, le dio la estrategia para que consiguiera el dinero. No le pidió al Señor, Señor, mándame del cielo que me lluevan los billetes, el dinero que necesito para pagar mi deuda. Porque a veces nosotros así esperamos que Dios nos conteste, que el dinero nos llega a la puerta de la casa, sin necesidad de ningún esfuerzo, sin necesidad de salir a trabajar. Todos queremos que nos llegue así nada más en la mano. Mira, ten una bendición. Claro, Dios sí bendice de ese modo, pero saben, hermanos, lo bíblico es actuar, trabajar. Por eso el Señor dice que el que no trabaje tampoco coma, porque el Señor instituyó que debemos de trabajar para nosotros comer del sudor de nuestra frente. Hermanos, por esto aquí me quedo sorprendido de que no le dijo, espera en Dios que te caiga el dinero. No, sino la puso a actuar a la mujer. Trabaja. ¿Tienes deuda? Pues trabaja. En otras palabras, hermanos, le dio esa estrategia. ¿Y cuál era la estrategia? Que vendiera aceite. ¿Por qué? ¿Qué tenía la mujer en su casa? Ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Es todo lo que tengo. No tengo otras cosas, únicamente aceite. En ese tiempo, hermanos, el aceite era un producto básico, indispensable, porque con el aceite, hermanos, pues ya sabemos, se utilizaba para los alimentos, para alumbrar las lámparas que ardían con aceite, igual, hermanos, para las heridas. Bueno, era un multiusos el aceite básico, y las personas ricas son las que tenían, hermanos, sobre todo el aceite en abundancia. Y era un producto básico. Por esto, hermanos, era lo que tenía la mujer, un poco de aceite. Hermanos, por esto muchos quieren ver milagros financieros. ¿Cuántos quieren un milagro financiero, hermanos? Amén. Todos queremos que el Señor nos ayude, porque tenemos muchos proyectos. Sí, tenemos muchos proyectos de familia, en la iglesia, etcétera, hermanos. Tenemos proyectos que por ganas no queda, sino por falta de dinero. Si tuviéramos dinero, hermanos, yo les aseguro que todos emprenderíamos lo que tenemos en mente. Pero como nos falta esto, hermanos, pues, ¿qué se puede hacer? Es allí, mis hermanos, donde muchos esperan ver milagros en sus finanzas, pero sin tener que sudar ni una gota. Como decíamos, que el Señor me bendiga, que alguien, Señor, toque la puerta de mi casa, le traigo esto. Quisiéramos así, pero no, hermanos, no. La viuda trabajó para pagar. Fíjense, la viuda trabajó para pagar. ¿Cómo? Vendiendo aceite, hermanos. ¿De qué iba a vivir ella y sus hijos para no volver a endeudarse? ¿De qué cree usted que iban a trabajar ella para no volverse a endeudar? Porque una cosa es que el Señor, hermano, nos saca del apuro económico, de la deuda. Pero ahora el Señor dice, no te vuelvas pues a endeudar, no vuelvas a entrar a esas tandas, no vuelvas a pedir prestado a Coppel, no te endeudes con el Buen Fin, aprende, ya mira lo que te pasó. Entonces, hermanos, es allí donde el Señor también nos da la estrategia para ya no volver a endeudarnos. Y aquí, hermanos, el profeta, bajo la guianza de Dios, le dijo cómo hacer a la viuda para que ya no volviera otra vez a esa situación. ¿Y qué le dijo, hermanos? Aquí en el versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Hasta aquí, su deuda saldada, sus hijos libres de que se los lleven como esclavos. Pero la segunda parte dice, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Es decir, hermanos, que ella iba a emprender su negocio, ¿sí? Con ese aceite que le quedó todavía, volverlo a producir, hermanos, como un puntero, como tipo puntero, ¿sí? Que lo vendiera después de lo que ella sacara de ganancia de ese aceite, volverlo a invertir en aceite para otra vez vender, y así como un ciclo, hermanos,
como trabajar un puntero, una cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Para un negocio, y ya las ganancias de allí sacamos ese puntero para volverlo a reinvertir y que el negocio siga adelante. A eso se refiere el profeta cuando le dijo, y tú y tus hijos vivid de lo que quede, vuelvan, sigan vendiendo aceite. Gloria al Señor, hermanos, así es Dios de bueno. Dios de bueno, hermanos, que nos da la sabiduría, el entendimiento, cómo hacerle cuando hay necesidad económica en el hogar. No nos justifiquemos de que decimos, es que el justo por la fe vivirá. No andamos por vista, andamos por fe, decimos. Sí, correcto, hermanos, pero no nos justifiquemos para no trabajar. O a veces hay cristianos que usan esos textos para justificar su pereza, que no les gusta hacer nada. No, hermano, no debemos de hacer eso. ¿Qué dice Proverbios capítulo 13, versículo 4? Proverbios capítulo 13, versículo 4. Amén. Gloria a Dios. Amén. Dice 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Fíjese, hermano, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Los perezosos, en otras palabras, son las gentes que no les gusta, ¿verdad?, de trabajar, que no les gusta hacer nada, que tienen sus manos bien suavecitas, ¿verdad? Como bebés, que los bebés, ¿verdad?, cuando nacen, bien suavecita su piel. Entonces, hermanos, dice que el perezoso desea. Los perezosos dicen, ¿cómo me gustaría tener una casa allá en Las Brisas, en la zona residencial de Las Brisas? ¿Cómo me gustaría tener un negocio, un restaurante? Veo que ese es un lugar muy transitado. Veo que ese es un buen lugar donde yo pudiera vender y pudiera hacer esto. Y si vendiera yo aquello, seguramente me haría rico. Y bueno, tiene buenos pensamientos, tiene buena visión, pero lo que tiene es pereza, porque nada más están esos pensamientos en su mente, pero no actúa, no echa a andar esos planes que tiene en su mente para realmente producir algo que le va a dejar ganancia. Hermanos, por esto dice la Biblia que el alma del perezoso desea, pero nada alcanza, nunca llega, hermano, a algo, en tanto que mira a los demás, que dice, bueno, este ya sobresalió, ya tiene otra sucursal, ya puso otro, y ya tiene acá, y yo nada más nada. Pues, ¿por qué? Porque dice que es perezoso y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Diligencia, ¿verdad? Aquella persona emprendedora, trabajadora. Por esto, mis hermanos, en la mente del perezoso habrá buenas estrategias para sobresalir, pero otro le gana la idea, le gana, y ya me ganó lo que yo quería. Pero pues, ¿cuándo se puso a hacer algo? Nunca, por eso le ganaron. Hermanos, por esto, igual en lo espiritual, nosotros no debemos de ser así. Porque decimos nosotros, no, pues yo veo que este punto es bueno donde podemos hacer una campaña, por poner un ejemplo, ¿no? Podemos hacer esto en ese lugar o en esa casa o no sé. Pero nada más lo tenemos aquí. Decimos, no, pues resultaría, pero no hacemos nada, ¿verdad? Por aprobar a ver si ciertamente, hermanos, algo resulta. Y no nos referimos a andar, dicen por allí, echando a perder se aprende. No, sino, hermanos, de que en el nombre de Jesús hay que actuar, porque después van a venir otros y hasta nos vamos a criticar. Ay, esos hermanos o esos cristianos se llevan a todas las ovejas, pero sí, porque están trabajando, en tanto que nosotros nada más estamos de espectadores viendo lo que hacen. Pero también hay que entrarle, hermanos, para que así no nos roben lo que nosotros queremos cosechar también. No sé si me doy a explicar, hermanos. En este punto estamos hablando de las necesidades económicas en casa, pero también aplica en la obra de Dios. Amén.
Amén. Y Dios nos da la capacidad de ser productivos. ¿Usted cree, hermano, hermana, que es productivo o productiva usted? ¿Dios le hizo productivo Amén. o no? ¿Cuántos productivos hay aquí? Amén. Gloria a Dios, hay que decir, seguros, hermanos, seguros, somos productivos. ¿Saben por qué? Porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y el Señor es un Dios productivo, hermanos. Un Dios productivo al 100%, más infinitamente productivo. Y nosotros, sus hijos, somos productivos también. Tenemos la capacidad de producir, de dar fruto, hermanos. Porque Dios es así. Vamos a ver ahí en San Mateo 25, hermanos. San Mateo 25, versículos 14 al 17. Amén. Amén. San Mateo 25, 14 al 17. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Parábola de los talentos. No la vamos a leer toda, pero vamos a leer solamente del 14 al 17. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. ¿Qué vemos aquí, hermano? Gente productiva. Y dice que les dio el Señor talentos, monedas llamadas talentos. A uno le dio, dice, 5 monedas, a otro 2 y a otro 1. Y hermanos, dice aquí, a cada uno conforme a su capacidad, conforme a su capacidad. El que tenía solamente un talento era muy capaz, hermanos. Pues en su medida, tenía una medida de capacidad de producir ese dinero. ¿Usted cree que hubiera podido con 5 talentos el que recibió 1? No, porque dice que el Señor se fijó en las capacidades de los 3. Este es bueno, yo sé que este tiene don de convencimiento, es emprendedor, le echa ganas, le voy a dar 5, porque sé que puede producir, multiplicarme esos 5 talentos. Se fijó en el segundo, este tiene capacidades un poco menos que el primero, pero yo sé que va a ser, le dio 2. Y el último, pues este como que a veces sí, a veces no, nada más 1 le voy a dar, ¿sí? Entonces, hermanos, dice que estos hombres, 2, trabajaron, produjeron y multiplicaron sus talentos. Pero el último, hermanos, dice que lo enterró el talento, no hizo nada, le dio pereza, le dio flojera. Hermanos, así que qué triste, ¿verdad? Que haya personas que tienen la oportunidad, pero no la saben aprovechar. Dios, hermanos, también nos da a nosotros esas oportunidades de prosperar, hablando ahorita en el punto de la economía. Pero dicen por allí, no eres rico porque no quieres. ¿A qué se refieren? Si quisieras, ya fueras productivo, ya tendrías patrimonio, carro, pero yo veo que pues sí pudieras, pero pues no quieres. Entonces es allí, hermanos, donde la gente hasta mira nuestra capacidad para hacer las cosas. Actuemos, hermanos, actuemos y verá la mano de Dios moverse. Amén. Amén. Por último, ¿cuándo es tiempo de actuar y no de orar? Número 3, cuando los campos están blancos para la siega. Cuando los campos están blancos para la siega. Vamos ahí a San Juan, hermanos, por favor. San Juan capítulo 4, versículo 35. Amén. Amén. Gloria a Dios. San Juan capítulo 4, versículo 35. Amén. Gloria a Dios. Aquí habla el Señor Jesús a sus discípulos y pregunta:
¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Cuándo es el tiempo, hermanos, de actuar y ya no de estar orando? Cuando vemos los campos que están blancos para cegar. Jesús quería que sus discípulos comprendieran la urgencia, hermanos, de predicar y ya de recoger las almas. Hermanos, esto quería que entendieran, que ya era, hermano, tiempo de recoger, de cosechar o de cegar las vidas de esas personas hambrientas y sedientas, hermanos. Cuando los cultivos del cereal, hablando del trigo o de la cebada, hermanos, maduran, pierden su color verde y adquieren un tono claro, blanquecino. Por esto, hermanos, el Señor dijo que los campos estaban ya blancos, ya se estaban pasando, hermanos, de maduros, ya estaban blancos, porque según, hermanos, los cultivadores, los campesinos, saben esto, que en relación a los cultivos de cereal, cuando maduran, ya pasan de verde a color blanco, que quiere decir que ya se deben recolectar, se debe recolectar ese fruto, cegar, para no perder la cosecha. Hermanos, tristemente, ¿verdad? Vemos en la naturaleza que hay fruto que se echa a perder tirado en el suelo, ¿verdad? Que se pasan de maduros, caen al suelo y allí se lo comen las hormigas, ¿sí? Y bueno, se pierde ese fruto que alguien pudiera aprovecharlo, pudiera recogerlo para venderlo probablemente, o el que tiene hambre que coma de ese fruto, pero ahí se pudre la fruta en el suelo, hermanos. Y no sé si alguna vez le ha pasado a usted así, de que ha dejado podrir algo, que usted ni lo recogió ni dejó que alguien lo recogiera. Por esto el Señor nos dice, hermanos, que los campos, pero está hablando en lo espiritual, que ya están blancos para la siega. Miren, hermanos, sucede mucho en las iglesias que nosotros decimos, ya le hemos hablado, años a la colonia donde se ubica el templo. Decimos, ya se les ha hablado, ya se les ha evangelizado, ya se les ha dado folleto, cada año le tocamos puertas, los invitamos y nunca han querido, o siempre dicen que sí, pero a la mera hora no. Y como que eso viene a desanimar a los demás que dicen, hay que ir a evangelizar, hay que tocar puertas, hay que invitarlos. Y los pesimistas dicen, no, pues ya están más que evangelizados. Hermanos, pero ¿qué nos dice el Señor? Que los campos están blancos para la siega. Ante nuestros ojos pudiéramos decir, no, pues esta gente es bien dura de cerviz, dura de corazón, nunca va a querer. Hermanos, pero ese terreno ya está preparado, probablemente. Pues en aquellos tiempos no era su tiempo, ahora es el tiempo de que nosotros cosechemos ese fruto, hermanos, que ahí está. Se puede pasar de maduro y al rato, hermanos, se va a perder ese fruto. Mejor hay que ir por ese fruto. A lo mejor los pastores de antaño, pues se dedicaron, los hermanos que ya partieron con Cristo, evangelizaron, pues ahora es el tiempo de la generación presente, volver a ir. Y quizá, hermanos, ya es su tiempo, según dice la Biblia, es su tiempo y van a venir. Si no vinieron en el tiempo pasado, ahora en el presente. Por esto, hermanos, decimos, falta tiempo todavía, no es su tiempo. Pero, hermanos, dice la Biblia que ya se están pasando de maduros los frutos y no hemos ido por ellos. No nos esperemos a que venga una fecha especial para cegar las almas, ¿sí? Que a veces decimos, hasta que venga, no sé, la fecha tal, hasta que sea este culto especial de esto, es cuando vamos a tocar puertas. No hay que esperar precisamente, hermanos, a que sea escuela bíblica de vacaciones para invitar niños, que sea culto de Navidad. No, cualquier culto, hermano, en cualquier tiempo del año hay que invitar, hay que procurar hablarle a la persona, ¿sí? Porque, hermanos, el tiempo se está pasando y esa alma se puede perder. O al rato se la lleva otro, hermanos. Y no es que seamos egoístas o que andemos peleando iglesia con iglesia, no. Pero miren,
nosotros, obviamente, cada iglesia, cada congregación, trabaja para conseguir almas para su propia congregación. Pero ¿qué se siente, hermano, que usted evangeliza y al rato otro hermano, otros hermanos de otra iglesia se los lleva a su iglesia? Y decimos humanamente, ay, tanto que he orado, hemos ayunado, hemos salido en el sol a predicar y resulta que se lo llevó otro hermano de otra iglesia. Pero hermanos, es allí donde a veces quizá nosotros tenemos la culpa, ¿sí?, de que otros hermanos se los lleven. ¿Y nosotros qué? Nos quedamos pues nada más viendo, esperando. Por esto seamos también sabios, hermanos. Sí, claro, las almas son de Dios y Dios las va a llevar donde Él las quiera llevar. Pero nosotros hay que trabajar para que esas almas vengan donde nosotros nos congregamos. Porque dice la palabra de Dios nos dice, hermanos, que el campesino que siembra espera recibir ese fruto, cosechar. El que también tiene ovejas quiere disfrutar de la leche de las ovejas. Pues así nosotros queremos disfrutar de las almas que evangelicemos. Queremos que vengan, no que se las lleven otros hermanos, ¿verdad? Bueno, hermanos, así que tenemos que actuar, no esperar que lleguen solas. Igual que con el dinero, ¿verdad? Señor, mándame dinero del cielo. También queremos que las ovejas, las personas lleguen solitas al templo. ¿Usted cree, hermano, que así van a llegar o se va a llenar el templo? Esperando hasta a veces nosotros pecamos de espirituales, hermanos, orando y ayunando, pura oración y ayuno para que Dios traiga almas, pero no nos movemos, no actuamos. Hermanos, sí, hay que orar, pero hay que actuar también, hermanos, no nada más orar y ayunar y hay que vengan entrando miles de almas, porque no, hermanos. Claro, hermanos, no es que estemos cerrados. Dios también actúa de que de repente una alma o almas llegan solitas, sin que nadie las haya invitado. Nada más de repente vemos y ya están aquí. Gloria a Dios, porque Dios las trae. Amén. Sí, Él hace su parte y así actúa también. Pero no nos queramos aprovechar de eso para que Dios, el Señor, mande las ovejas y uno bien, gracias. Hermanos, hay que salir a pescar. ¿Verdad que los pescadores no están en la arena esperando a los pescados, a los peces? No, ¿verdad? Se tienen que meter a la barca, los anzuelos, ir a la red, y a veces hasta pasan, no sé, horas o toda la noche intentando pescar. ¿No creen que los peces, sí, ahí está la red, me voy a meter? No, ¿verdad? Tienen que adentrarse al mar. Hermanos, igual recoger los frutos, ya que se están pasando de maduros, hermanos, y el Señor nos va a pedir cuentas. Amén, gloria al Señor. Por esto, quiero que haya quedado comprendido, hermanos, que muchas veces es tiempo de actuar, ya no de estar orando, hermanos, ya no de estar orando, es ya de moverse. Como conclusión a este tema, ¿recuerda usted cuando los discípulos habían trabajado toda una noche tratando de pescar? ¿Sí? ¿Recuerda usted que no pescaron nada, ni siquiera un charal, hermanos? No pescaron nada. Y el Señor Jesús, ¿qué hizo? Al ver que pues ahí andaban afanados tratando de conseguir pesca, ¿saben qué hizo el Señor Jesús? Les dio la estrategia. Miren cómo actúa el Señor. Fíjense, actuó. Les dio una estrategia. Le dijo, boga mar adentro, tira la red y hallaréis. Pero no le puso ahí, no han pescado nada, pobrecitos, aquí están. ¡Pum! Aparecieron muchos peces, ¿verdad que no? Los puso a trabajar, a echar a andar su fe a estos pescadores, que se metieran y en cierto punto tiraran la red. Iban a hallar peces, hermanos. ¿Y qué dijo Simón Pedro? Señor, toda la noche hemos tratado de pescar, mas en tu palabra echaré la red. Tú lo dices, pues en tu palabra voy a echar la red. Hermanos, cuando echan la red, hermanos, casi se rompían, que tuvieron que solicitar ayuda de los demás porque no podían con una gran cantidad de peces. Hermanos, el milagro ocurrió, pero actuando.
Amén. Amén. No orando, hermanos, actuando. Dios da las estrategias. Usted ya ha orado, hermano. Yo sé que usted es de oración. Yo sé que usted es de ayuno. Yo sé que usted lo ha hecho, ha orado mucho. Pues, hermanos, quizá Dios está hablando a tu vida y diciendo, ¿por qué clamas a mí? Marcha, ya, marcha, levántate de ahí y marcha, ponte a actuar. Ya es suficiente, ahora actúa. En el nombre de Jesús, claro. No vamos a ir, sí, yo lo puedo de todas, no. En el nombre de Jesús, Señor, en tu palabra voy a echar la red. Amén. En tu palabra, Señor, voy a evangelizar allí. En tu palabra, Señor, vamos a ir allá. En tu palabra, Señor, voy a vender esto en tal lugar. Y en tu nombre, Señor, yo sé que me vas a bendecir en este negocio. Hermanos, en tu palabra, Señor, está el problema. Pero yo sé que tú me vas a ayudar. No sé cómo, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Hermanos, y así el Señor va a ver usted la mano de Dios moverse, va a ver cómo se va a mover, pero cuando usted se mueva también, no que esté estático, esperando todo del cielo. No, hermanos, porque Dios, dice el Señor Jesucristo, mi Padre, hasta ahora trabaja y yo trabajo. Habló de actuar el Señor, no de estar pasivos. Por esto, mis hermanos, que esta palabra bendiga nuestro corazón. Usted sabe lo que le ha pedido al Señor, pues ahora toca actuar, amén. Póngase en pie, amado hermano, y vamos a dar gracias al Señor, y que confirme esta palabra en su corazón, hermano. Pídale confirmación al Señor. Padre, ya es el momento que yo deje de pedir y me ponga a actuar, y si es así, Señor, pues ayúdame, y en tu nombre echaré la red. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, amado Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Padre Santo, porque das tu palabra al pueblo, porque tú, Señor, alimentas, Dios Todopoderoso. Gracias, Padre Celestial, porque eres un Dios productivo, un Dios que trabaja, un Dios que obra maravillas y portentos. Muchas gracias, Señor eterno. Muchas gracias por esta palabra que nos has dado a tu pueblo aquí presente y en transmisión. Muchas gracias, Dios de la gloria, porque tú eres un Dios activo y no pasivo, Señor, que a ti te gusta, Padre Celestial, que nosotros echemos a andar nuestra fe, Dios eterno. Hay tiempos para orar, hay tiempos de preparación, orando, ayunando, Padre, pero también hay tiempo en que tú nos dices, levántate y actúa, levántate y marcha, levántate y camina, levántate y produce, porque los campos están ya blancos para la siega, Señor eterno, y hemos sido negligentes y hemos sido perezosos, Padre Santo, esperando que tú nos des todo en la mano, pero no, Dios. En esta hora, Padre Santo, tú nos has dicho de qué manera actúas, Padre, que nos da las estrategias para que en tu nombre lancemos la red, para que en tu nombre, Señor mi Dios, podamos ser prósperos, productivos, Señor. No solamente, Padre, en el área económica, también en el área espiritual, Señor del cielo. En tus manos están los proyectos, en tus manos, Señor, están nuestros problemas, Padre Santo, que tú sabes a lo que nos estamos enfrentando como iglesia de Cristo, Padre Celestial. Pero yo sé, Señor, que las oraciones llegan y que tú ya nos diste la victoria, aunque el diablo se oponga, Señor, aunque el diablo ataque, Señor, aunque el diablo nos esté haciendo la guerra, aún en sueños, Padre Santo, hay poder, hay victoria en la sangre de Cristo, y no podrá el enemigo dañar nuestras almas, no podrá el diablo, Señor, hacer nada en contra de tus ungidos, mi Dios, porque tú peleas la batalla, Señor, porque tú peleas la batalla, porque tú peleas la guerra, y dices, Señor, y vosotros estaréis quietos, ved la salvación de nuestro Dios. Oh Padre Santo, muchas gracias, Padre, gracias, Señor, porque Jehová de los ejércitos es su nombre, porque Jehová de los ejércitos es varón de guerra. Oh Dios, y tú pelearás por nosotros. Cuando el ejército enemigo viene tras nosotros,
Se levanta Jehová de los ejércitos, se levanta el Señor y nos abre el mar para que pasemos en seco, aleluya. Y las aguas no nos van a negar, Padre, al contrario, van a negar al enemigo, van a negar a los ejércitos que se han levantado y van a perecer. Oh Dios del cielo, gracias porque esa es la fe que tenemos, Señor, esa es la fe que tenemos, esa es la fe que nosotros profesamos, Señor. No una fe pasiva, una fe, Señor, que actúa en base a la palabra de Dios, en base, Señor, a lo que tú dices, mi Dios. Ayúdanos, poderoso Dios, a marchar, Padre Santo, a seguir adelante. Ayúdanos, Señor eterno, a decirle al problema, te vas en el nombre de Jesús. Oh Dios eterno, ayúdanos, Padre eterno, porque la victoria ya está dada, solamente hay que tomarla. Señor eterno, solamente hay que alabarte, solamente, Señor, hay que bendecirte, solamente, Señor eterno, hay que tomar la palabra. Y así como el pueblo de Dios, cuando dio vueltas alrededor de Jericó, y con esos gritos, Señor eterno, cayeron los muros de Jericó, cayeron los muros, aleluya, cayeron los muros de Jericó. Oh Dios, al sonar las trompetas, Señor, bendito sea tu nombre. Sí, Señor. Oh Padre Santo, con un grito de guerra, Señor, con nuestra alabanza, Padre Santo, caerán los muros de Jericó, Señor, los gigantes que se han levantado. Padre, las preocupaciones, la ansiedad, el afán, Padre, la turbación, en esta hora se va y cae a tierra en el nombre de Jesús. Oh Dios, aumenta la fe de tu pueblo para que no entremos, Señor, en desesperación. Dice tu palabra, Señor, vosotros estaréis quietos. Oh Dios eterno, quietos, pero quiere decir, Señor, en paz. No que no nos vamos a poner a actuar, sino que estaremos con paz en el corazón, Señor. Padre Santo, que nada nos va a robar el sueño. Padre, reprende toda obra del diablo, reprende toda enfermedad, toda dolencia, reprende todo insomnio, Padre, reprende todo dolor de estómago, todo dolor de huesos, toda enfermedad del diablo se va fuera en el nombre de Jesús. Sobre la vida de mis hermanos, de los niños, cúbrelos, Padre Santo, al amparo de tus alas, mi Dios, cúbrelos en esta hora. El diablo, Señor, está enojado, Padre. El león rugiente, Señor, está enojado. Sí, Señor, está enojado. Pero, Señor, mi Dios, tú eres el que nos guarda en el hueco de tu mano. Nada podrá hacer el diablo. Nada puede hacer. Nada puede hacer. Porque la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Oh, Señor eterno, gracias. Aquí está la vida de mis hermanas, Señor, delante de tu presencia. Señor, desde la mollera de sus cabezas hasta la planta de sus pies, Dios amado, yo te ruego por ellas, yo te ruego, Padre, les ayudes, yo te ruego que la fe no les falte, Señor, a mis hermanas, Señor. Oh Dios eterno, dice tu palabra, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen el mar y sus aguas. Oh Señor, gracias, porque ahí está la promesa, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Si alguien está padeciendo también en sus finanzas, Padre eterno, si no hay dinero, Padre, si la deuda ahoga, Señor, a tu pueblo, Señor, da la estrategia para que podamos, Señor, salir de esa deuda, Padre Santo. Oh Dios, te pedimos también por aquellos que están atravesando un problema, que ya los está ahogando ese problema. Dales, Padre Santo, dales la palabra acertada, Señor, dale la sabiduría para que ellos puedan actuar en fe. Señor mi Dios, en vez de derramar lágrimas, Señor, de arrepentimiento, sino que puedan, Señor, actuar en tu nombre, Dios mío. Gracias, Dios. Y también a nosotros, Padre, tus siervos, Padre, en tus manos está mi hermano Daniel Tapia.
En tus manos está mi hermano Sergio Chapina, Señor. En tus manos nuestros pastores de este lugar. Yo te ruego, Padre eterno, por sus vidas que han sido atacados del enemigo. Pero yo te pido, Padre, que pongas tu paz en sus corazones, que pongas, Señor, tu paz, Señor, dentro de ellos, y que ellos puedan vencer ese gigante en el nombre de Jesús. Padre, que ellos puedan vencer en tu nombre. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Señor eterno, Dios poderoso. Padre, yo sé que peleas por ellos. Yo sé que tú los defiendes. Yo sé que tú estás por ellos. Bendice a mis hermanos en transmisión, Dios mío. Bendícelos, Padre, diles si ya es el tiempo de actuar y de suspender, Padre, esa oración que han venido haciendo. Diles tú, Señor, díselos tú, Padre amado, a sus corazones, y que así puedan levantarse, Padre. Oh, gracias, Señor. En tus manos, Señor, estamos. En tus manos, Señor, nos encomendamos. En tus manos, mi Dios. En tus manos, Señor. Y vamos a marchar. Vamos, Señor, a ponernos de pie, Señor. Vamos a caminar más en tu palabra. Echaremos la red, Señor. Gracias, porque se hará lo que tú quieras, lo que tú permitas, Señor. Lo que tú digas, eso se va a hacer. Eso se va a hacer, Señor. Y tú vas a poner sabiduría para que nosotros no hagamos lo que no sea tu voluntad. Gracias. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor. Dios poderoso. Gloria a ti. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Amados hermanos, Dios les bendiga. Nos despedimos también de nuestros hermanos en la transmisión. Gracias por haber estado con nosotros y que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.